Con Alfredo Serrano Mancilla, compañero, conductor de su programa que sale, se llama La Pizarra y sale a las 12 del mediodía mañana sábado, y va a tener una entrevista exclusiva con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, presidente que es uno de los más férreos críticos de Javier Milei, así que interesantísimo lo que pueda decir Gustavo Petro de la Argentina y después contar lo que está pasando en Colombia, por supuesto. Alfredo, bienvenido. Pablo Dugan te saluda. ¿Cómo andás? Hola, buenas tardes, Pablo, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Primero quiero preguntarte sobre la encuesta que hiciste de personas que no votaron a Milei y qué dio que vos puedas resaltar para nosotros. Yo siempre recuerdo, Pablo, que hay 11.600.000 personas que votaron en segunda vuelta no a Javier Milei, que es un universo muy importante. Evidentemente no fue suficiente para la victoria, pero no hay que subestimar este volumen de electorado que no quiere a Javier Milei. Bueno, ese era el objetivo de esta encuesta, 10.000 personas representando a este universo de electorado, diríamos, antimileístas o no Milei. Lo más relevante, yo diría que en bloques, la primera cuestión, Pablo, es que ya a Milei no le ven como alguien infalible. Es decir, ya se le acabó incluso las dudas que podría creerse de que Milei era infalible, de que era una persona que ganaría todas las elecciones habidas y por haber. Había preguntas puntuales de qué pasaría en las próximas legislativas intermedias y la gran mayoría de este electorado cree que va a ser el perdedor. La Libertad Avanza. No hay atributos positivos para Javier Milei. Quizás hace 3 meses que teníamos este tipo de encuesta. Bueno, había gente que decía es audaz, es genuino, es un outsider de la política, es valiente. Bueno, hoy en día la gran mayoría no ve atributos y además lo ven como un monstruo. Y esto es interesante, lo ven autoritario, represivo. Es más, le preguntamos a qué liderazgo se parece más, a Macri, a Menem, es genuino o a la junta militar, y una gran mayoría de este electorado lo ve algo parecido a la época de la junta militar, de la dictadura. Significa que, claro, todo lo que está haciendo en términos de autoritarismo, de represión y todos estos aspectos, más la criptoestafa, yo creo que hay una parte determinante, que es que el electorado que no le votó empieza a tener expectativas de que se le va terminando el tiempo de reinado, de hegemonía, de dominio, de credibilidad, y esto me parece que es un tema fundamental porque este electorado además está cohesionado bastante por una matriz ideológica. Yo creo que cuando le preguntas por la inflación, ¿no?, a este electorado, ¿piensas que los precios están cada vez más altos o piensas que realmente el gobierno de Milei está estabilizando la inflación? La gran mayoría, pero la gran mayoría no le compra el verso de que los precios están absolutamente estables. Creen que los precios están cada vez más altos, porque no se olvidan seguramente del gran impacto inflacionario de los primeros meses de gobierno, que no se pueden ni se deben de olvidar. Es que yo siempre recuerdo que la inflación acumulada de Javier Milei en sus 15 meses de mandato es 185.9, datos oficiales. Lo que pasa que a veces... Y hoy, perdóname, y nadie duda que al mismo tiempo teniendo una inflación récord mundial en dólares, bueno, hay algo ahí que es una mentira, ¿no? Es una absolutamente. Gran mentira. De hecho, la política y sumale lo mal medida que está la canasta, encima. Encima no tiene actualizados los pesos que ponderan el cálculo de la inflación, que son obsoletos y no quieren cambiarlo. Pero es que además nos olvidamos que hay inflación baja sobre un impacto inflacionario muy alto, que fue el gran salto, la mega devaluación de Milei en los primeros meses. Mira, te doy un dato para dimensionar el dato de inflación de Milei, datos oficiales, 185.9 en 15 meses. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner tardó 60 meses en acumular la misma inflación. Pero para que nadie me diga que estos datos son del INDEC trucado que decía la oposición de Cristina, utilicé los datos de The Economist. Es decir, con los datos de The Economist, que calcula a través de una consultora privada argentina, opositora al kirchnerismo, por supuesto, Cristina tardó 60 meses en acumular la misma inflación de Milei en 15 meses. Lo cual, pues bueno, los datos suelen matar relatos. Uh-huh. Totalmente. ¿Y qué más? ¿A quién ven en el futuro los que no votaron a Milei? Es muy interesante esto porque luego lo que sí hay una gran coincidencia de todo este electorado en que la gente le tiene una alta estima a Axel Kicillof, una alta estima a Cristina Fernández de Kirchner, una alta estima a Juan Grabois,
una alta estima a Leandro Santoro. Yo creo que te he puesto 4 ejemplos que lo hemos medido y que quizás a veces uno escucha en ciertas burbujas de la dirigencia, en ciertos entornos, incluso en algunas burbujas mediáticas, las internas. No dudo que las haya, pero lo que sí tampoco dudo es que el electorado que no votó a Milei realmente cree que Cristina es complementario a Axel, que Axel es complementario a Grabois, que Grabois es complementario a Leandro. Es más, cuando le preguntamos, por ejemplo, un atributo sobre Cristina, mayoritariamente es estadista, inteligencia, experiencia, lideresa. Pregunta por Axel Kicillof, pues mayoritariamente honestidad, trabajador, gestión. Si preguntas por Grabois, luchador, valiente, convicciones. Si lo dijera de otra manera, la ciudadanía de la calle, la que no está quizás metida en los pasillos de ninguna discusión constante, la gente cree que todos deben juntarse para ir constituyendo esa suerte de frente anti-Milei que realmente logre pues desbancarlo en términos electorales en las próximas elecciones. De hecho, las imágenes de Axel, de Cristina, de Grabois, de Santoro, te pongo los 4 porque son los que tienen elevadísima imagen positiva, y yo creo que esto es para a veces escuchar un poco más lo que pasa en el barrio y dejar un poquito de escuchar lo que pasa en ciertas burbujas donde nos movemos constantemente, Pablo. Sí, totalmente. Bueno, ¿de qué vas a hablar con Gustavo Petro? Ay, mira, te voy a decir directamente porque le pregunto directamente por Milei en la primera pregunta. Claro. Y la declaración que hace es fortísima sobre Javier Milei, muy fuerte. O sea, lo compara a lo peor de lo peor a lo largo de la historia de la humanidad. Así que, porque tenía ganas de empezar la entrevista con Gustavo directamente con el tema que yo creo que a la gente le importa, no solo en la Argentina, sino en el mundo, porque Milei creo que es la antítesis probablemente a ciertos líderes como el de Gustavo Petro. También hablo de la figura de Donald Trump, lo que viene pasando en Colombia, lo que pasa en América Latina. Yo creo que es una persona que quizás en la Argentina, Pablo, se escucha menos, es un presidente. Siempre pienso que en Colombia y México se sigue poco el proceso político, y en la Argentina, en los momentos donde están difíciles las cosas, creo que hay que mirar lo que pasa en esos países, porque también hay poderes judiciales, también hay poderes económicos, también hay redes sociales, y allí gana el progresismo por goleada. De hecho, en México, tú bien lo sabes, que revalidó la candidatura a la presidenta Claudia Sheinbaum. Claro. En el caso de Gustavo Petro también ganó, a pesar de poderes judiciales en contra, poderes económicos en contra, poderes comunicacionales en contra. Y Alfredo, pero usa palabras gruesas, sí. ¿Dice malas palabras? Sí, yo creo que es lo peor que se le puede decir a Javier Milei, y además lo pone de frente, lo explica como explica las cosas Gustavo, con mucha profundidad, no cae quizás en la lógica del insulto bobo, barrio bajero, no es el estilo, eso ya lo hace Javier Milei. Él busca un poco los surcos profundos de Milei, y yo creo que... ¿Habla de la estafa? Sí, habla de la credibilidad, sobre todo para mí de lo que es las raíces como de la energía que tiene Milei. Habla mucho de la energía de Milei, es muy interesante como lo va a plantear mañana, y creo que hace unos símiles, insisto, con lo peor de la historia de la humanidad, que son muy fuertes de escuchar, y que lo compara con Donald Trump. Incluso me sorprendió cómo explica cómo él cree que Trump trata a Milei. Y eso también me hizo pensar, no como todos nos pensamos, de tú a tú, sino con cierto grado de superioridad, porque claro, Milei se cree que es el rey del mambo, y yo creo que cuando él sale afuera, Donald Trump no lo mira de la misma manera, de tú a tú, porque a los sumisos y a los cipayos no se les suelen mirar de frente. No, totalmente. Le preguntaste por ese, a ver, no sé si es un mito o una historia verdadera que ocurrió en el G20 durante el discurso que daba Gustavo Petro, donde el presidente de la Nación, Javier Milei, dicen, no lo tengo chequeado, habría sufrido una indisposición, algunos hablan de una convulsión, otros de un ataque de nervios, otros de otras cosas. Pero circuló mucho eso, nunca se comprobó nada. No le pregunto específicamente por eso, pero sí un poco en la relación que ellos tienen, y cómo, incluso él llega un momento donde hasta se muerde la lengua y lo dice, por ser cuidadoso en no tener por respetar la soberanía de los pueblos y del pueblo argentino. Pero sí habla un poco de cómo incluso Javier Milei lo tiene
caracterizado al propio Petro. Y ahora, si te cuento una confidencia, más allá de la entrevista que sale mañana, hablé en su momento cuando ocurrió eso, y no hubo ninguna posibilidad de encontrar ese vídeo al que tú aludes. De hecho, porque claro, hay que demostrar las cosas, hay que demostrarlas con pruebas. Pero me alcanza con la palabra de Petro, aunque sí, sea. sí, Algo pasó. Exactamente. Exactamente. Yo creo que como lo han tratado la presidenta de México y el anterior presidente mexicano, el propio Gustavo Petro, el presidente español, a Javier Milei, yo creo que es para repensar, para repensar mucho, incluso en la política exterior que tiene hoy en día Milei. La verdad que sí, tenía ganas de hablar directamente de Milei porque no han tenido un enfrentamiento, sino son varios los enfrentamientos del propio Gustavo Petro, y cada vez que habla de frente. Yo recuerdo que el día de la criptoestafa salió prácticamente a reírse de él, como se ha reído prácticamente el mundo. Yo diría que 3/4 partes del mundo como mínimo. Sí, totalmente. Bueno, qué gana de escucharlo. Mañana a las 12 en La Pizarra, el reportaje de Alfredo Serrano Mansilla al presidente de Colombia, Gustavo Petro. ¿Lo vas a pasar enseguida? ¿Hay que esperar mucho? Sí, al principio también tengo un ratito que voy a hablar de la obsesión con la búsqueda de dólares de Milei en la Argentina, que está... Y además le apliqué una calculadora, Pablo, que es, si aplicamos la calculadora de Milei a los problemas de Milei, sabes que él calcula la inflación heredada al 15.000%, haciendo unas cuentas que son realmente surrealistas, por no decir otra cosa, que es multiplicar por 365 días la última inflación más alta. Es una cosa loca, es como calcular la lluvia de un año por el día de la lluvia más alta y lo multiplica por 365 días. Yo hice esta cuenta de Milei para el problema de Milei con los dólares. Si en 5 días ha gastado 1.000 millones de dólares el Banco Central, en los próximos 90 días hábiles, según la calculadora de Milei para este problema de Milei, requeriría 18.000 millones de dólares. O sea, con las cuentas de Milei, con la misma lógica de Milei, no le va a alcanzar. No le puede alcanzar. Y un poco también me entretengo con eso, y después pues ya sí que me meteré directamente en la charla deliciosa con Gustavo Petro. Espectacular. Te estaremos escuchando como siempre, como todos los sábados. Alfredo, un abrazo enorme. Un fuerte abrazo, Pablo. Gracias, un gustazo. Alfredo Serrano Mansilla, señores, charlando con nosotros. Mañana no te lo pierdas, a las 12, La Pizarra, 7:15.